Familia, Dios te bendiga. Gracias por acompañar a este su humilde servidor, el Pastor Soto, nuestro estudio para hoy, que tiene como título El Dios Sufriente. Comparte este mensaje con tus amigos. Que Dios te bendiga. El texto para hoy lo encontramos en el libro de Isaías, capítulo 53, verso 4, y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Cuando era niño, al leer este pasaje, siempre me preguntaba, ¿cómo es posible que si Dios es un Dios perfecto, que si Dios es un Dios todopoderoso, cómo es posible que si Dios puede hacer y crearlo todo por medio de su palabra, cómo es posible que Dios pueda sufrir? La palabra de Dios nos dice desde el libro de Génesis capítulo 6 que Dios, al ver la pecaminosidad del hombre, al ver cuánto se había degradado su creación, Dios le dolió en su corazón. Dios le dolió el sufrimiento del hombre y Dios sintió en su corazón la desgracia que la humanidad estaba sufriendo. Dios nos creó para vivir una vida perfecta, de armonía, de gracia, de vida, de paz, de amor, pero el pecado destruyó todos los planes que Dios tenía para nosotros. La palabra de Dios nos dice en el libro de Isaías, profetizando la muerte de Jesús, profetizando el crisol de Jesús en la cruz, que Jesús sufrió nuestros pecados. No solo sufrió Jesús nuestros pecados, es una frase que se refiere al hecho de que Jesús cargó en la cruz nuestros pecados, pero el verso también dice que Él llevó nuestras enfermedades. Lo que indica que cuando Jesús fue crucificado en la cruz, no solo clavó el pecado en la cruz, note esto, sino que también Jesús clavó en la cruz junto con el pecado las consecuencias del pecado. Nosotros todavía hoy enfrentamos las consecuencias del pecado porque Dios no ha eliminado el pecado completamente de nuestro mundo. Pero como el libro de Apocalipsis nos dice, llegará el día cuando Dios eliminará todo el pecado del mundo y junto con el pecado también eliminará las consecuencias del pecado. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? El dolor, el sufrimiento, los asesinatos, los robos, la promiscuidad, la prostitución, la pornografía, la ansiedad, la depresión, todas esas enfermedades, el cáncer, todas esas enfermedades, todos los dolores que nos roban la felicidad y nos roban la estabilidad, Dios ha prometido que un día las va a erradicar por completo. Y la razón por la que Dios va a hacer eso es porque en primer lugar Dios nunca las creó para nosotros. Dios nunca las planeó para nosotros. Y la otra razón por la que Cristo las va a eliminar es porque Dios no quiere un universo, un mundo donde sus criaturas sufran las consecuencias del terrible pecado. La última razón por la que Dios va a eliminar el pecado y sus consecuencias es porque Él, cuando se encarnó, cuando se hizo hombre, cuando vino a esta tierra, la palabra de Dios nos dice que Él sufrió nuestras enfermedades. Jesús se hizo hombre y en su cuerpo sufrió el dolor de tus enfermedades. Él sufrió el dolor que tú sufres. Él sabe lo que tú sufres hoy cuando te enfermas. Él sabe lo que tú experimentas hoy cuando sufres por alguna razón. La palabra de Dios también nos dice que Él sufrió nuestros dolores. Él conoce tu vida. Y Él conoce la debilidad de nuestra carne, de nuestro cuerpo mortal, porque Él se enfrentó a ella. Hebreos nos dice claramente que Jesús es un sacerdote que se simpatiza con nosotros porque Él experimentó nuestros sufrimientos y nuestros dolores. Tú no estás solo en medio de tu dolor. Del Dios sufriente, el Dios que sufrió en la cruz, está a tu lado para consolarte, para darte ánimo, para decirte que esperes solo un poco más, porque Él está a punto de arreglarlo todo. Con su segunda venida, Él va a exterminar no solo el pecado, sino también las consecuencias del pecado. Abre tu corazón a Dios hoy para que puedas participar de ese nuevo mundo,
de ese nuevo espacio, de esa nueva realidad que Dios va a crear para los salvados, para los redimidos. Hoy es un día bonito para que le abras tu corazón a Jesús, al Dios sufriente. Dios te bendiga.